Hola, soy Mi-Jung Woo de la Universidad de Estudios de Acciones de Estados Unidos. Comenzaremos las noticias de las grandes acciones del día de hoy, 21 de marzo. Agradezco su visita a Mi-Jung Woo, quien mantiene sin cambios la norma de inversión en acciones estadounidenses. Hace unos 10 años fui un general de división y era muy popular entre los empleados en ese momento. Había una razón decisiva. Normalmente he estado en el sudeste asiático durante mucho tiempo, y hay muchos generales de división que vienen de países occidentales en el sudeste asiático. Pero estos amigos suelen centrarse más en las ventas que en las ventas, aunque las ventas también son importantes. Pero hay muchos generales que se enfocan enormemente en reducir los costos. Pero en mi caso, desde su perspectiva, he puesto mucho énfasis en maximizar esas ventas. Fui un poco relajado con la gestión de costos. Por ejemplo, en el entorno en el que esos empleados estaban trabajando, fui uno de los pocos que invirtió enormemente en la distribución total. Eso es lo mismo cuando trabajo personalmente. Por ejemplo, desde el año 2000 hasta ahora en 2025, he cambiado mi computadora hasta 5 veces durante ese tiempo. Si surge un pequeño problema o si la velocidad se ralentiza, inmediatamente compro una nueva computadora sin dudarlo. Y también he cambiado mi micrófono unas 3 veces, y ahora que todos ustedes están viendo mis movimientos, también he reemplazado mi cámara unas 3 o 4 veces. Hay una razón por la que me concentro tanto en el equipo de esta manera. Personalmente, tengo una personalidad extremadamente perfeccionista. Por lo tanto, si me estreso debido a las condiciones en las que trabajo, no puedo concentrarme bien en mi trabajo. Por eso, tengo un estilo en el que invierto mucho en equipos o en el entorno de trabajo. ¿Por qué menciono esto hoy? Estaba a punto de empezar a grabar, pero parece que están haciendo un poco de ruido en la casa de al lado. Por lo tanto, me preocupa mucho la estructura de estas casas británicas donde el sonido no se aísla bien, así que estoy un poco preocupado si podré concentrarme adecuadamente en la transmisión de hoy. Hoy es viernes, por cierto. Así que, aunque no es una situación ideal, intentaré grabar con un corazón un poco pesado pero alegre, y me esforzaré por concentrarme en la grabación. Si tengo una preocupación, es que a veces hago un poco de tamborileo cuando estudio para la grabación, así que intentaré minimizar el sonido de este tamborileo. Bueno, entonces comenzaremos las noticias de hoy, el 21 de marzo, en un ambiente que no es del todo bueno. Hoy también intentaremos comenzar con las grandes noticias. Si observas el cierre del S&P 500 el lunes, ayer fue un día bastante agitado. Algunas acciones cayeron, mientras que otras subieron, están dispersas por doquier. En general, el rojo, que representa las acciones que han caído, parece más prominente que el número de acciones que han subido. Especialmente, hay muchas acciones de energía solar que nos preocupan, que han caído en un rango muy amplio, pero afortunadamente, la mayoría de ellas son de color verde claro. La caída en las acciones fue mínima y las que cayeron drásticamente fueron muy limitadas. ABG o Broadcom ha caído un 2,57% recientemente debido a la mala noticia. En el caso de ayer, los sectores de software y aplicaciones no estuvieron bien en general. En el corazón de esto estaba SN Tour, que sufrió daños debido a la ineficacia del gobierno y lo que llamamos la máscara de la muerte. Y el resto de las acciones sufrieron daños cuando SN Tour anunció su bancarrota. Creo que puedes verlo de esta manera. Bueno, ayer hubo 4 sectores que subieron: utilidades, energía, finanzas y atención médica, mientras que los otros 7 sectores todos bajaron. Entre los sectores, el tecnológico fue el más afectado, con una caída del 0,61%. Así se puede interpretar la situación. Puedes considerar que el movimiento de los 3 principales índices fue extremadamente pequeño. Dow Jones apenas se movió con un cambio de casi el 0,02%. El S&P 500 bajó un 0,2% y el Nasdaq cayó un 0,33%. Ayer el 2% 84.000. Bueno, el índice de volatilidad tampoco se movió mucho. En el caso de ayer cayó por debajo de 20, pero 25, de nuevo, no es muy bueno que el 201. Entonces, si las acciones suben por un tiempo y la 201 es una situación esperada por los inversores, así es como lo perciben.
El 22 ayer, pero no se movió. Por lo tanto, se puede ver como si hubiéramos entrado en un estado de calma, así es como lo ven. Ayer fue jueves. Cada jueves se anuncian los resultados de la encuesta Asociación Americana de Inversores Individuales. No ha sido bueno por 4 semanas seguidas. Solo el 21,6% de los participantes del mercado creen que el mercado de valores de Estados Unidos estará en alza en 6 meses. Están expresando una visión incierta, con un 20,3% en el medio. Y los inversores que aún mantienen una opinión negativa superan el 58%. Por lo tanto, podemos verificar directamente que el sentimiento ha sido extremadamente débil durante un largo periodo de tiempo, ahora durante 4 semanas consecutivas. Bueno, y esta semana tuvimos una pregunta especial. ¿Cuál fue la pregunta? Fue sobre la probabilidad de una recesión, es decir, la probabilidad de que la economía de los Estados Unidos caiga en una recesión. Se reportan resultados sorprendentes. El extremo superior ahora es muy alto. Por lo tanto, el inversor establece una alta probabilidad de que ocurra una recesión económica, tan alta como el 50,4%. Bueno, y si miras el segundo, es el ciclo de Hartley. En mi opinión, la probabilidad de una recesión es más alta, según el 21,7% de los encuestados. Bueno, ¿qué significa eso? Si sumas los dos, ahora supera el 72%. Por lo tanto, más del 72% de los participantes en el mercado predicen que hay una alta probabilidad de que venga una recesión. Por lo tanto, si vamos a hacer una predicción, si no ocurre una recesión, hay una alta probabilidad de que los precios de las acciones aumenten rápidamente en el futuro. Esto también se puede interpretar de manera inversa. Las siguientes son las puntuaciones de Top Pick de Missy Won. Ayer, de los 18 tipos, la mitad subió, 9 tipos fueron alcistas y la otra mitad, 9 tipos fueron bajistas. El tipo que mostró la tendencia alcista más fuerte fue 4,06%. En segundo lugar, 2,14%, Uber 1,80% y 2%, Vistra 1,75%, Palantir 1,50%, Talent Energy 1,26%, Nvidia 0,80% y 6%, Metaga 0,33% y Tesla se mantuvo sin cambios, 0,17%. El resto de las acciones cayeron, con Amazon cayendo un 0,30%, 0,44%, 0,60%, Alphabet 0,67%, MicroStrategy 0,61%, Bitcoin 2%, Enodedata 2,14% y Broadcom 2,28%. Finalmente, B2 fue el peor desempeño, cayendo un 3,15%. Bueno, si observas el mercado de bonos ahora, el ambiente no es tan bueno. 0,35%, S&P 500 0,48% y Nasdaq 0,56%. Por lo tanto, parece posible que el viernes se abra el mercado en un ambiente un poco desfavorable. Hoy es viernes. Con un poco de incertidumbre, quiero terminar la semana y el primer artículo está preparado con un contenido extremadamente negativo. Se sugiere que hay una alta probabilidad de que el mercado bursátil estadounidense colapse. Este artículo presenta 4 argumentos, y si agrego uno más al final, al presentar 5 argumentos, existe una alta probabilidad de que el mercado de valores de Estados Unidos haya tocado fondo y comience a subir. Intentaré explicar este tipo de argumentos una vez. Nadie puede predecir con precisión el fondo o el punto exacto del mercado de valores. Por ende, debemos considerar que esto también es incierto en un mercado y tenerlo en cuenta. Sin embargo, en algún punto, las acciones de los inversores, las ventas internas y las pistas obtenidas de un análisis serio de los problemas comienzan a respaldar las señales del mercado. A menudo digo un mensaje similar: invertir en acciones es apostar por el futuro. Por lo tanto, no hay nada seguro y debemos abordar este tema. Sin embargo, a pesar de esto, hay varios factores que podemos considerar, ya sea el comportamiento de los inversores o la situación de venta interna y la interpretación de varios problemas. En última instancia, podemos apostar por el lado con mayor probabilidad. Esto es lo que podríamos ver. Y según este artículo, ahora estamos en un punto donde podemos tocar fondo y subir. En cuanto al mercado bursátil estadounidense, es posible que aún no hayamos tocado fondo en la reciente situación de pánico económico. Es posible que pueda caer un poco más. Pero ten en cuenta, eliminando la incertidumbre y la sospecha, ahora es el momento de comprar acciones, así es como funciona el mercado. Se considera que la reciente caída del mercado es una situación que ya ha pasado por lo peor.
Presentamos las 4 causas de esta caída del mercado. A continuación, expondremos las 4 razones por las que el autor considera que el mercado bursátil estadounidense ha llegado a su punto más bajo. La primera razón es que se asume que los Estados Unidos no entrarán en recesión económica. Los inversores están vendiendo acciones por temor a una recesión económica y están equivocados. A medida que se hace evidente que no vendrá una recesión, las acciones volverán a mostrar una tendencia alcista. Justo delante de nosotros, hemos examinado la encuesta Asociación Americana de Inversores Individuales. Más del 72% de los inversores piensan que viene una recesión, así es como piensan ahora. Hemos examinado estos resultados. Tienen un significado de gran importancia, porque más del 72% de los inversores han reflejado sus expectativas en el precio de las acciones, lo que muestra cómo estos precios reflejan las expectativas generales. Esto implica que han aprendido la lección. Por lo tanto, si se aclara que no va a haber recesión, entonces los precios de las acciones que han reflejado la recesión comenzarán a subir de nuevo. Esa es una interpretación posible. Entonces, de ahora en adelante, trataremos de escuchar un poco lo que dicen los economistas. El economista Goldman Sachs, un Hatchius, está hablando. Dijo que la visión sobre la inflación de la economía estadounidense es excesivamente pesimista. Por ejemplo, el índice de empleo se mantiene en un nivel sólido. Este es un hecho muy importante. Los consumidores representan 2/3 de la economía estadounidense. Así, si no hay problemas con el empleo, es muy probable que la economía sea sólida, lo que nos permite hacer una predicción. Por supuesto, hay un problema con los impuestos. Los impuestos son un impuesto al consumidor. Los consumidores tienen que pagar más. Eso es un impuesto. Por ende, reduce los ingresos y el poder adquisitivo. La incertidumbre relacionada con los impuestos también ha afectado la inversión y los préstamos de empresas y bancos. Hatchius ajustó la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos para 2025 del 2.4% al 1.7% debido a los daños recientes de los aranceles. Ha disminuido considerablemente. Sin embargo, lo que es inalterable e importante es la recesión. Hablando de un crecimiento negativo, oficialmente se declara una recesión cuando se ve un crecimiento negativo continuo durante 2 trimestres. Por lo tanto, si la economía crece un 17%, en realidad está bastante lejos de una recesión, se puede ver de esta manera. Veo al presidente Trump como si estuviera concentrado en el déficit fiscal. Sin embargo, si los poderosos en la encuesta de opinión expresan fuertemente su insatisfacción con su política económica, la situación podría cambiar. ¿Por qué? Porque al final, lo más importante en la política es quién recibe más votos. No hay políticos que no piensen en los votos. Por lo tanto, si la encuesta de opinión de los votantes comienza a moverse en esta dirección, si eso sucede, incluso Trump no tendrá más opción que cambiar su pensamiento, es lo que podemos esperar. La política fiscal no es una ley, lo que significa que puede cambiar en un instante. Aunque se imponga un arancel, existe la posibilidad de que se retire rápidamente. Así podemos entender esta situación. Incluso los economistas de América de Bancroft, como Hatchius y Matt Changichi. El mercado está muy nervioso por la posibilidad de que Estados Unidos caiga en inflación, según se ha revelado. ¿Qué significa eso? Si el aumento de los ingresos continúa impulsando la inflación, y si los ingresos aumentan más que la inflación, los consumidores podrán seguir consumiendo. Este es el razonamiento que se está aceptando. A continuación tenemos a Eddy Research de Eddie Adnian. La reciente debilidad en el mercado laboral y el gasto del consumidor se debe a la incertidumbre. En resumen, el clima frío también tuvo un impacto. Eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad, Eddie? Recientemente, hemos aumentado la probabilidad principal de un recorte de tasas de interés del 20% al 35%. Por lo tanto, es un hecho que la situación se está deteriorando. Sin embargo, a pesar de esto, seguimos teniendo esperanzas en la recuperación económica. Si la probabilidad es del 35%, entonces hay un 65% de posibilidades de que la economía no se contraiga. Por lo tanto, si ves que hay más aspectos negativos, eso es lo que sucede. Así que, si consideramos esto como la principal razón por la que la economía estadounidense ha tocado fondo, sería acertado. Bueno, pasemos al segundo punto. ¿Cuál es la segunda razón que se da para que el mercado actual de los Estados Unidos haya tocado fondo? Es porque el sentimiento y las acciones del consumidor no coinciden. Bueno, ¿qué significa esto? Como muchos saben, según una encuesta reciente de la Universidad de Michigan, la confianza del consumidor en Estados Unidos ha caído drásticamente. Sin embargo, los consumidores no han cambiado mucho sus hábitos de compra. Esto es una evidencia crucial. Los analistas de Bank of America mencionaron esto en un memorando del 13 de marzo. Hasta ahora, se nota que el sentir del consumidor ha variado más que su conducta.
Por lo tanto, hay mucho contenido negativo en la encuesta, pero el problema es que los resultados de esta encuesta no coinciden con el comportamiento del consumidor. Y otra cosa más, y el equipo de gestión de Walmart dijo en la conferencia de ventas de Bank of America la semana pasada, que aún no ha habido un gran cambio en el comportamiento real del consumidor y los patrones de consumo. Se destacó que la deuda de las empresas de láser también es preocupante. Este tema es crucial. He mencionado reiteradamente que no podemos depender de la psicología del consumidor. Ese dato ha sido distorsionado políticamente, y yo hice este tipo de mercado. Aunque existan insatisfacciones, las personas no cambian sus patrones de vida abruptamente, porque los consumidores con poder adquisitivo, a pesar de su insatisfacción con la economía, están haciendo todo lo posible desde una perspectiva mental, y creo que esto es comprensible. El tercer fenómeno es que los inversores internos están regresando al mercado de valores. Los internos de las empresas que han estado al margen durante los últimos meses han vuelto a entrar en la compra de acciones en las últimas 2 semanas. Es una noticia alentadora. Especialmente hubo muchas compras de más de $100,000. Esto es algo inusual. Por lo tanto, los internos están comprando muchas acciones ahora y la cantidad de compras de más de $100,000 es extremadamente alta. ¿Es un fenómeno en el que los internos de las empresas con buen rendimiento están comprando en gran medida? Especialmente en sectores cíclicos como energía, tecnología, banca, etc., se destacaron. Hablando de nuevo, los directores ejecutivos de estas empresas y la gerencia son: el hecho de que no predicen la recesión económica ahora es una señal de que la recesión es posible. Interpretan que no están prediciendo la recesión económica. La proporción semanal de ventas a compras sugerida por Vickers Insider Weekly la semana pasada cayó hasta el 1,7. Si esta proporción cae por debajo de 2,0, se considera una señal de venta generalmente aceptada. Por lo tanto, es normal que suba por encima de 2,0. La intensidad siempre es alrededor del doble, pero ahora 1,7. Eso indica que muchos internos están comprando acciones, lo que es una señal positiva. Así es como deberías verlo. De acuerdo al ciclo, la energía, materias primas, bienes de consumo, etc., influyeron significativamente en la rotación cíclica. Por lo tanto, los director ejecutivo y los internos piensan que el precio actual es el más bajo, por lo que podemos interpretar esta noticia positiva de esta manera. El tercer punto es que la psicología de la inversión se ha enfriado considerablemente. La psicología del inversor es una señal contraria de valor, lo llamamos inversión contraria. Por lo tanto, a veces tiene valor responder en contra de la opinión pública. Se ajusta bien, eso es lo que estamos discutiendo. Y la opinión pública actual es extremadamente negativa. Hay 2 aspectos que destacan. La semana pasada, la proporción de toros y osos de Investors Intelligence habla de la proporción entre los optimistas y los pesimistas. Esto ha caído a 0,8. Y este indicador, cada vez que cae por debajo de 1,0, ha enviado una señal de compra clara, por lo que si este número cae por debajo de 1,0, es muy probable que sea el fondo. Y el segundo, la Asociación Americana de Inversores Individuales, la Asociación de Inversores Individuales de Estados Unidos. La señal de compra ha aparecido. ¿Y qué es lo que sabemos? Si la proporción de alcistas y bajistas supera el 40% después de eso, 3 meses después, 6 meses después, 1 año después, el rendimiento de las acciones es extremadamente alto. Esta es la parte que sabemos ahora, pero aquí se presenta otra información. Es muy raro que una predicción débil supere una predicción fuerte por más del 10% durante 4 semanas consecutivas. Como se mencionó, está aquí por 4 semanas seguidas, con una diferencia de más del 10% actualmente. Históricamente este fue el punto más bajo. Por ende, es crucial comprender la psicología inversa de inversión, pues así opera el mercado. Bueno, esta vez intentaré compartir con ustedes lo que considero la tercera clave, según mi opinión. En este artículo, creo que se ha revelado un hecho muy importante que podría ayudar al alza del mercado de valores en los Estados Unidos. ¿Y qué es eso? Estamos en medio del ciclo de tasas de interés y no podemos pasar por alto este hecho. Pienso que es de suma importancia. Abajo les muestro un dibujo que compara el mercado de ajuste durante la primera fase de Trump en 2018, cuando se intensificó la guerra comercial con China, y la situación actual del mercado de ajuste. El verde representa 2018 y el amarillo 2025, así deben interpretarlo. Como saben, en 2018, durante el primer mandato de Trump, el mercado de valores de Estados Unidos cerró en negativo debido a la guerra comercial con China. Entonces muchos inversores están preocupados de que la historia pueda repetirse en 2025. Bueno, por eso quiero explicarles un poco sobre este gráfico.
Si miran el gráfico de S&P 500 que está en la parte inferior, debido a problemas relacionados con los impuestos, se produjo una corrección muy similar del 12% a principios de 2018 en un patrón muy similar. Si miras aquí, el color gris es 2018 y el amarillo es 2025, pero en comparación con 2025, la corrección del 12% ocurrió un poco más rápido en 2018. Esta es una parte que podemos ignorar. Bueno, entonces, si miras el gráfico S&P 500 en 2018, puedes confirmar que ya había tocado fondo al principio del año y continuó subiendo hasta mediados de septiembre mientras superaba el problema de la recesión. Es extremadamente importante. Bueno, si miras aquí, el gráfico de colores dice que es 2018 tocó fondo aquí, y luego este gráfico de colores sigue subiendo. ¿Hasta dónde sube? Sube hasta mediados de septiembre. En 2018 la recesión ocurre 2 veces, lo cual es un evento significativo. 12% y después de mediados de septiembre, el precio de las acciones sigue cayendo, recibiendo la segunda recesión, y nuevamente cayó más del 12%. Bueno, entonces, debido a la recesión actual, necesitamos interpretar por qué cayó por segunda vez después de la primera caída. Como se muestra aquí, la principal causa de la segunda recesión no fue la guerra comercial con China, sino el aumento de las tasas de interés anuales. En ese momento, la tasa de interés estándar de Estados Unidos estaba en su nivel más alto en 10 años, lo cual se refleja justo aquí. La tasa de interés estándar de Estados Unidos subió del 1,5% al 2,5%. Finalmente llegará al 3%, ya que la tasa de interés estándar siguió aumentando a un ritmo extremadamente veloz. Si es del 1%, se cuadruplicó. En resumen, las tasas de interés subieron muy rápido en poco tiempo, lo que inevitablemente causó una caída en el precio de las acciones, resultando en una situación extremadamente mala. Así es como debes verlo. No obstante, el panorama en 2025 es todo lo opuesto. Hasta el momento sigue igual. El mercado de valores está ajustándose a principios de año por temores a una guerra fiscal implacable. La tasa disminuyó del 12% en 2018 al 10% en 2025. Por lo tanto, es como si estuvieras mirando un diagrama de desglose. Por lo tanto, como en 2018, muchos inversores creen que el mercado de valores de Estados Unidos también mostrará un déficit en 2025, eso es lo que piensan actualmente. Bueno, en cuanto a la tasa base, la postura anual es completamente diferente. En 2018, la guerra comercial provocó una desaceleración económica y en este contexto de preocupación creciente, la tasa base de Estados Unidos también aumentaba rápidamente. ¿Y qué pasará en 2025 si la economía se ralentiza por la política arancelaria de Trump? La Reserva Federal podría subir las tasas de interés más rápido de lo esperado por el mercado. ¿Por qué? Porque en la situación actual, la tasa de interés ha aumentado del 4,25% al 4,5%. Si la economía no es buena, incluso un poco, hay suficiente margen para que la Reserva Federal pueda implementar nuevamente un aumento de tasas. Por lo tanto, necesitamos pensar que el cupón anual de 2025, que no existía en 2018, todavía está con nosotros. Permítanme enfatizar nuevamente, no se trata de la Reserva Federal. No apostar contra ella significa que si hay un cupón anual, debemos confiar en él y seguir invirtiendo constantemente. Esa es mi opinión personal. Debido a la falta de noticias empresariales destacadas, hemos elaborado un resumen especial sobre las expectativas del mercado bursátil estadounidense. En esta ocasión, analizaremos las expectativas del mercado bursátil estadounidense presentadas por un experto en gráficos. Cuando se realiza un análisis técnico, veremos qué tendencias se identifican. El índice S&P 500 es una situación en la que se está intentando recuperarse de una situación grave de exceso. El 5.500, sin embargo, hubo varios puntos bajos en el rango de 5.500 a 5.540, por lo que se puede considerar toda el área como soporte. Por lo tanto, entre 5.500 y 5.540 hay una línea de soporte tan densa, eso es lo que quiero decir. Es importante que no caiga más desde aquí. Mencioné la semana pasada que es importante que el punto más bajo se eleve poco a poco. La explicación es suficiente para entenderlo. La venta total suele estabilizarse hasta la línea de promedio móvil de 20 días, va en aumento. En el caso del S&P 500, la línea de promedio móvil de 20 días a 5.780, sugiriendo una posible parada en ese nivel.
y otra cosa cerca de 5.770, donde jugó un papel de resistencia. En el pasado, estoy hablando de la línea de promedio móvil de 200 días. Ahora hay una alta probabilidad de que se convierta en una línea de soporte, porque cayó por debajo de la línea de promedio móvil de 200 días. No es fácil romper la línea de promedio móvil de 200 días cuando sube de nuevo. Lo crucial es que las líneas de promedio móvil de 20 y 200 días están casi juntas. Si estas dos líneas de soporte se cruzan, es sumamente importante romper esta área. A continuación, se presenta la proporción de put-call. Para recordarles una vez más, una opción de venta es una apuesta a la baja y una opción de compra es una apuesta al alza. En resumen, más opciones de venta indican un mal ambiente de mercado, mientras que más opciones de compra señalan un excelente ambiente. Así es como se debe interpretar. Sin embargo, dado que la velocidad de venta de las opciones de venta no está disminuyendo en este momento, la proporción de opciones de venta en el mercado de acciones sigue aumentando. El número de personas que compran opciones de venta está creciendo más que las que adquieren opciones de compra. Y ambos indicadores están marcando altos en el gráfico actual, lo que puede interpretarse como una sobreventa en el mercado de acciones. El índice de peso en la parte inferior supera el pico del año anterior y es el nivel más alto tras la corrección del 10% del mercado bursátil en otoño de 2023. Por lo tanto, el hecho de que la proporción de put-call sea extremadamente alta significa que, en realidad, el mercado ha tocado fondo. Esto se puede interpretar de esta manera. Sin embargo, estos índices suelen ser ignorados por los expertos técnicos como una señal de alarma hasta que comienzan a disminuir después de alcanzar su punto máximo. ¿Por qué? Porque también existe la posibilidad de que pueda caer aún más. Si observas aquí, este es el pico y cae, este es el pico y cae, este es el pico y cae. Así, cuando el ratio de put-call marca un pico y cae, es una señal de venta, pero como puedes ver aquí, aún no se ha producido ninguna señal de venta. Si miras abajo, ajusté recientemente el ratio un poco más alto y estoy revisando nuevamente el ratio de put-call. Aquí también subió a un nivel extremo. Por lo tanto, ahora estamos viendo señales de que ha tocado fondo, pero el problema es que no sabemos si seguirá subiendo hasta aquí o si se detendrá aquí. Creo que es posible entender que la señal de ruptura es importante. A continuación, tenemos un colapso del mercado. El colapso del mercado ha mejorado lo suficiente para que los osciladores emitan una señal de venta. Estas señales se confirmaron tras un día de verificación. Por lo tanto, en la actualidad, la señal que muestra el colapso del mercado es una señal de venta, si lo ves de esta manera. Además, existe otro indicador vinculado al colapso del mercado. Se afirma que la nueva norma alta de la Bolsa de Nueva York superó la nueva norma baja por 2 días seguidos. Hasta ahora, la nueva norma baja superaba a la nueva norma alta. Una señal de alarma que finalmente ha terminado, permitiéndonos examinar el aspecto positivo. A continuación es el número de distribución. VIX está mostrando dos gráficos combinados. Entonces, hay aspectos negativos y positivos, viéndolo así, al menos por ahora. El 12 de marzo, el punto más alto recientemente alcanzado. Esta historia es sobre cómo VIX repentinamente subió de rango. Si sube de esta manera, es una señal alcista. Estamos bien informados sobre esta parte y esta señal sigue siendo válida hasta ahora. Bueno, ¿por qué es válido? Si VIX no aumenta su señal de compra al superar su punto más alto reciente, 29.57, entonces VIX alcanza este punto más alto de esta manera y nuevamente no supera este nivel. Esa historia es que la señal de compra es válida y normalmente la señal de compra de VIX, que ha alcanzado un punto de esta manera, se mantiene durante al menos 22 días. Si lo cambias a un mes, dura un mes. Por lo tanto, la señal de compra ya apareció el 12 de marzo, por lo que es una señal de compra válida hasta principios de abril, si lo ves de esta manera. Sin embargo, hay una señal negativa que VIX está enviando. El índice VIX y la media móvil de 20 días son todos más altos que la media móvil de 200 días. Esta parte, como mencioné antes, y si el índice VIX se forma más alto que la media móvil de 200 días, de esta manera, la señal de venta sigue siendo efectiva hasta ahora. Se puede entender de esta manera. Por lo tanto, la señal de venta sigue siendo efectiva hasta que el índice VIX caiga por debajo de la media móvil de 200 días nuevamente. Por lo tanto, se puede entender que la mala parte aún persiste. En conclusión, eso es todo. El mercado parece estar en un rally sobrevendido. Se considerará una parada si el S&P 500 supera la línea promedio de 22 grados. Entonces, ¿cuánto fue en caso de que fuera antes? Mencionaste que la línea promedio de 22 grados del S&P 500 se encontró con la línea promedio de 201 grados, 5.780 y 5.770.
Por lo tanto, aunque necesitamos superar este nivel, no es solo un destello en la sartén desde el exceso actual, sino que podemos entenderlo como una señal de que puede seguir subiendo. Creo que si lo ves de esta manera, estará bien. Así que por ahora no es una señal completamente confirmada. Podríamos decir que la interpretación de este experto técnico es que necesitamos esperar un poco más. Y si se produce la señal suficiente que hemos estado esperando, hemos mencionado varias señales que deberíamos esperar en el futuro. Y luego, si confirmamos que la tendencia no solo ha cambiado en exceso, sino en general, la opinión del experto técnico es que no es tarde para invertir en ese momento. El último artículo de hoy es una predicción del mercado bursátil estadounidense hecha por un experto técnico. Hoy, sin intención, terminé transmitiendo solo artículos negativos a todos. Creo que no está mal organizar la transmisión del viernes con un artículo un poco más alegre para el fin de semana. Mark Newton trabaja con Topne en Fenstrack como responsable de la tecnología. Bueno, según su opinión, es probable que ya hayamos tocado fondo la semana pasada, así es como está el mercado. Bueno, a través de este video, sería bueno que todos verifiquen qué es exactamente ese fenómeno en una entrevista más detallada. Eso es todo por hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron esta semana. Ahora que comienza el fin de semana, espero que todos lo pasen con alegría y comodidad. Reuniré mucha información que pueda ayudar en sus actividades de inversión la próxima semana y volveré a visitarlos. Lucharemos juntos hasta que nos retiremos con nuestras inversiones en acciones de Estados Unidos unidos. Que tengan un día feliz. Gracias. El mercado que estuvo al alza en estos días, ayer volvió a la baja. Sin embargo, nuestro próximo invitado podría estar ya golpeando el suelo. Es Mark Newton de Field Strategies. ¿Cree que golpeamos el suelo la semana pasada? ¿Qué le hace pensar eso? Hubo algunos eventos interesantes que ocurrieron recientemente la semana pasada. Comenzamos a ver signos de que la situación está cambiando a una de cautela. El índice Volatility Index ha retrocedido y la semana pasada vimos que la relación put-call de las acciones se acercaba a 10, registrando 0.95, lo que indica que el sentimiento del mercado está cambiando. Cuando vemos que se están vendiendo niveles de pánico similares a los de la crisis financiera, generalmente podemos decir que estamos llegando a niveles de miedo extremo. El viernes y el lunes pasados, más del 90% de todas las acciones subieron, lo que se conoce como un día de subida del 90%. Este tipo de rally, que surge después de una caída rápida, no solo es una repetición, sino que también puede ser el comienzo de un movimiento significativo, y es una señal fuerte de que estamos muy cerca del fondo. Como se vio el lunes, Tori intentó encontrar un punto preciso en un pequeño movimiento, pero recibió críticas por ello. Creo que predijo un punto bajo temprano y señaló una señal similar ese día. Parece que se acercó bastante porque el viernes parecía que el mercado comenzaba a estabilizarse. ¿Viste cuando Tony predijo desde un punto de vista técnico que el mercado había tocado fondo esa semana? También vi CNBC, pero quería señalar algunas cosas que se repitieron. No solo se observa una disminución notable, sino que también se pierde la fluctuación usual de rendimientos. Si ocurre una verdadera liquidación del mercado y el spread se amplía significativamente en comparación con los bonos del gobierno y las tasas de rendimiento de los bonos del tesoro aumentan, entonces eso es un problema. Creo que la gente no se da cuenta de cuánto miedo económico y financiero puede justificar este nivel de preocupación. Estamos manejando la situación mejor que en el peor momento de enero. Si observamos indicadores como la proporción de acciones que superan sus medias móviles de 51 o 11 días, no hemos caído al nivel extremo que vimos anteriormente. Ese es exactamente el punto. Hablas de una repetición, pero en realidad no parece que hayamos visto ese grado de intensidad. Creo que se requiere una caída del 15-20% para generar una verdadera presión de venta. La valoración se ha acercado más al nivel justo a medida que ha bajado a un nivel más razonable. Al mismo tiempo, el sector tecnológico continuará consolidando su posición como el mayor centro de ganancias a largo plazo. Hasta 2025, se dice que MAG7 se ha convertido en LAG7, pero no creo que sea así. Estoy absorto en la brillantez de marzo desde varios aspectos.
Sin embargo, aún hay muchos gráficos técnicamente impresionantes. A medio plazo verás que los tipos clave han caído un 20-30%. De ellos, muchos están siendo reconocidos por su valor. La tensión aumenta, pero no es peligrosa. Observamos con cuidado y constancia. Nos hemos concentrado y no ha surgido una venta masiva a gran escala y peligrosa como se podría pensar en un escenario de pánico. Aunque puede ser impactante para los amantes de la tecnología, en medio de esto hay áreas fuertes como los metales preciosos, los bonos del gobierno y los mercados fuera de Estados Unidos. En general, después de un periodo difícil en un trimestre, se puede decir que es el momento en que el mercado toca fondo. Esto es un fenómeno general que siempre ocurre en el primer año de un presidente, cuando una nueva administración se instala independientemente de los impuestos. El mercado muestra una situación difícil en enero, febrero y marzo, luego toca fondo y se recupera. Está muy cercano y creo que ya podrías haber tocado fondo. Gracias.